solo con una recomendación, pero hay aplicaciones para hacer PDFs ya para los Ajá. teléfonos también. Sí, hay bastantes aplicaciones, ¿verdad? Entonces tienen que ver la que sea más accesible para ustedes en cuanto a espacio en su teléfono y que la puedan utilizar al final de cuentas. Eso es lo que tienen que ver en una aplicación. Bueno, pero si quiere al compañero que estaba preguntando, se lo mando algo por el estilo. Ah, muchas gracias, puedes hacerlo. Si puedes escribirlo en el chat de Teams para que el compañero esté atento y lo vea ahorita, y cuál es la aplicación para poder trabajar PDFs en su teléfono, ¿sí? Señor, a mí no me sale el chat, disculpe. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la aplicación? La escribo aquí en la presentación. El- ¿Cuál sería? Aquí al compañero que ofreció darnos el nombre. Señor, solamente que no me sale el chat tampoco amigo, solamente que lo escriba en el chat de WhatsApp. Ah, puedes incluirlo ahí. O dime el nombre de la aplicación y la pongo yo aquí en la presentación que todos están viendo. No, se llama Image.df Converter. Mm, Ah, bueno, no entendí la segunda, esta parte. Si no, también pueden descargar un escáner. Por ejemplo, yo uso el Tap Scanner, que es aquí en el celular. Ahorita se los voy a mostrar. Mi señor, disculpe una pregunta, acabo de entrar, como se me fue la conexión, Ajá. entonces no sé de qué están hablando. De tareas, pero voy a hacer un resumen al final de la clase porque si no, no salimos. Esta es una aplicación, se llama Tap Scanner. Ustedes toman la fotografía con el teléfono y lo guardan en un PDF. Entonces, pueden descargar por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Este documento yo lo envié como PDF a una página, a una clase de la universidad, pero yo solo tomé la fotografía con mi teléfono y ya me lo guardó en un solo PDF. Entonces sí pueden Señor, hacer eso. Se llama Tap Scanner. Y hay muchas opciones de busquen escáner para celular y que usa la cámara. Este se llama Tap Scanner. señor, me Ajá. salió escáner de documentos y no sé qué. Sí, busquen en los que está App Store, ahí van a encontrar varias aplicaciones. Siempre lean los comentarios y cuántas estrellitas les han dado para elegir una que sea pues la mejor. Entonces, Tap Scanner para convertir la imagen a PDF. Entonces, hay muchas aplicaciones. Gracias por recordarme ese dato, realmente a mí se me había pasado para poder convertir las fotos que usted tome de sus tareas a un solo PDF. Se puede en el teléfono, entonces de esa manera van a entregar sus tareas. Al finalizar la clase vamos a atender más dudas y comentarios. Ahorita sí ya necesito comenzar con el tema, si no, no vamos a abarcar lo necesario para el primer parcial. Entonces, jóvenes, los que ingresaron tarde, pues vamos a hacer esa serie de preguntas al finalizar. Vamos a entrar a un tema que a mí no mucho me gusta hablar de historia, pero es necesario porque cuando entendemos lo del pasado, comprendemos por qué el presente está como está y podemos proyectarnos hacia un futuro y mejorar las cosas. Entonces, hablar de la historia de ecología, pues es bastante importante para entender la materia en sí y ser partícipes de ella para buscar un futuro mejor para nuestro planeta Tierra. Entonces, inicio de la civilización, no les voy a leer todo, esto está así para que usted lea en la presentación y pueda repasar. Entonces, desde los albores, es decir, el inicio de la humanidad, hemos acumulado conocimientos empíricos. Un conocimiento empírico es aquel que no tiene un fundamento científico, pero se transmite de una persona a otra. Como cuando nos dicen las abuelitas que tal té le quita el dolor de estómago. Ella no tiene ningún fundamento científico para ello, pero a veces puede que funcione o puede que no, ¿verdad? Entonces, esos son conocimientos empíricos. Entonces, como hemos vivido en el planeta Tierra, el ser humano pues fue descubriendo cosas de su ambiente, relacionarse con los organismos, fueron domesticando animales como el perro para compañía, venían de los lobos, ¿verdad? Entonces domesticaron lobos, de ahí surgen las especies de perros,
domesticaron otros animales que eran salvajes para tenerlos como ganado y alimentos. Entonces el ser humano fue adquiriendo conocimiento y creando métodos de vida pues más cómodos para él. Así es como va surgiendo entonces la civilización y al mismo tiempo esa relación del ser humano con su entorno, con su medio ambiente. Entonces, inclusive imagínense, ¿cómo sabían qué plantas podían sembrar y cosechar, qué plantas se podían comer y cuáles no? Por ejemplo, actualmente sabemos de plantas un montón, pero hubo una época en que el tomate se creía que era venenoso. Entonces nadie se lo comía, ahí crecían las plantas de tomate y nadie las agarraba porque pensaban que se iban a intoxicar. Pero vino algún valiente y pues se comió uno y vio que era rico, que no le hacía daño. Entonces así fuimos aprendiendo, le mostró a otros que no era venenoso y ahora pues quién no tiene tomates en su casa, habrá una salsita que para cualquier comida ahí está el tomate. Entonces, esos son conocimientos que se han ido adquiriendo durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, los que tienen familiares que son agricultores. Actualmente pues ya hay agricultura bastante sofisticada con tecnología, pero muchos todavía manejan conocimientos empíricos. Por ejemplo, saben en qué estación del año sembrar ciertos productos agrícolas, en qué lugar, y dicen, no, esta tierra ya no sirve para cultivar maíz, mejor sembremos otra cosa. Incluso no me dejarán mentir los que tienen familiares con milpa, que en los surcos de la milpa, ahí junto con la milpa, siembran el frijol para aprovechar la planta de maíz y que el frijol pues crezca ahí también. Entonces todos esos conocimientos no los han leído en libros, pero los han ido adquiriendo conforme las experiencias. Entonces, por ejemplo, los primeros seres humanos que iniciaron la civilización tenían que aprender en qué épocas podían encontrar alimento, ¿va? Hojas, frutos, semillas, hongos, peces, insectos, todos estos alimentos sabían que había que guardar para el invierno, porque en invierno no encontraban frutos ni semillas, no encontraban frutos, no encontraban muchos animales, entonces ellos aprendieron a relacionarse con su entorno. Desde ahí empieza la ecología. ¿Por qué? Porque sabían que si no cuidaban la tierra donde cultivaban, ya no lo iban a poder hacer, ya no había alimento. Si mataban a todos los animales de la región, después no había que comer. Entonces había que cazar, pero dejar a algunos para que se reproduzcan y haya más. Eso es ecología en esta época tan primitiva y de comienzos apenas de las civilizaciones. Desde ahí ya había ecología. Entonces, imagínense, ¿verdad? Ya empezaban las tribus sedentarias, ellos pues empezaban a ser campesinos. Recuérdese que el inicio de la historia de las civilizaciones es la agricultura. Cuando aprendimos que podíamos cultivar nuestros propios alimentos, dejamos de ser nómadas y andar de un sitio a otro, porque ya no necesitábamos encontrar la comida, sino que ya la producíamos nosotros mismos a través de la agricultura. Ese es el inicio de la ecología. Solo tome nota de lo más importante, no copie todo. Igual la presentación ya se las voy a hacer llegar. Bien, este es el primer punto donde surge la ecología. Vamos a la época clásica. Después de todo eso, ¿verdad? Surgen las primeras civilizaciones, empiezan a crearse los pueblos y llegamos a grandes civilizaciones como en Grecia. Entonces, cuando surgen las civilizaciones y ya forman una cultura, surge también el lenguaje, los textos, el conocimiento empieza a agruparse. Entonces, la época clásica, donde hay ecología también, es, por ejemplo, en la antigua Grecia. Aquí podemos ver una vasija antigua donde están hablando de semillas. Eso es hablar de ecología. Entonces, el primer tratado, o sea, el primer documento con alto contenido ecológico es la historia de los animales, de Aristóteles. Miren, a este señor, Aristóteles, lo van a encontrar en el inicio de todas las ciencias. Este señor estuvo en matemática, yo ya lo mencioné en medicina. Entonces, es porque ellos sabían
un poco de todo, porque no se sabía mucho, ¿verdad? Entonces, antes las personas podían dedicarse a cualquier ciencia. Entonces, él dio el primer documento que hablaba de ecología, que se llama Historia de los Animales, en la Grecia clásica. Él escribió sobre la distribución de los organismos en el mundo, los que se conocían en ese entonces, ¿verdad? Actualmente hacer un libro que trate sobre la distribución de todos los organismos sería un libro enorme, ¿verdad? No se podría escribir de una sola vez. Resumido sí, pero por cada especie sería demasiado, porque ahora ya conocemos a casi todas las especies existentes del planeta. Aún se siguen descubriendo nuevas. Entonces, ¿por qué es importante esta obra de Aristóteles? Pues en su obra ofreció interesantes explicaciones sobre el surgimiento de las plagas de langostas y los ratones en los campos agrícolas. Esa es una interacción entre la fauna y las actividades humanas, ¿verdad? Entonces, imagínese, usted siembra y llena su terreno de milpa y está a punto de ir a cosechar y los ratones se comen todo. Entonces, ya era un grave problema. Entonces, esa relación entre los seres vivos y su ambiente es parte de la ecología. Luego entra Heródoto y Platón, ya estamos hablando del año por ahí el 400 antes de Cristo, habían escrito sobre los cambios repentinos en los tamaños de las poblaciones de algunos animales silvestres. Imagínense, ya hablaban de por qué cierta especie de animal ya no habían tantos, sino que empezaban a reducirse. Entonces, eso es hablar de ecología. Recuérdense que ecología estudia al individuo, las poblaciones, las comunidades, hasta llegar a la biosfera. Entonces, pues esos son estudios que dan origen a la ecología, a su importancia. Luego también en la botánica está Teofrasto, que analizó cuidadosamente la distribución y abundancia de varias especies de plantas. Factores climáticos, también está edáficos, que habla de que son los factores referentes al suelo. Entonces, Teofrasto es un personaje importante para la botánica y para la ciencia del clima. Entonces, ahí vamos viendo inicios de otras ciencias. Teofrasto merece el reconocimiento por haber escrito los primeros textos de ecología utilizando un enfoque experimental. Esta frase es importante. Entonces, el primero en haber escrito sobre ecología haciendo experimentos, quiere decir que trató de comprobar lo que escribió, fue Teofrasto. Entonces, Teofrasto es importante porque comienza a dar los indicios de una ecología científica más adelante. Todo lo que ya se comprueba a través de experimentos comienza a ser parte de la ciencia. Entonces, este nombre es importante, por favor. Este sí lo necesito bien anotado, sabido, para que no les cueste en el parcial. Entonces, luego de eso, entramos a la antigua Roma con Plionio el Viejo. También hizo una contribución importante a la naciente ecología. O sea, apenas estaban haciendo la ecología como una ciencia. Plinio escribió un libro llamado Historia Natural, obra de 37 volúmenes. Imagínense, son como 37 libros para poder hablar sobre la historia natural. Se considera como la primera enciclopedia de ciencias naturales. Entonces, este señor Plinio no es de Grecia, sino que es de la antigua Roma, imperios que pues estuvieron latentes más o menos en la misma época de nuestra historia humana. Entonces, Plinio escribió la primera enciclopedia de ciencias naturales llamada Historia Natural. Entonces, aquí tenemos ya a dos datos importantes, Teofrasto yo le agrego una R, con los primeros textos experimentales de ecología y a Plinio de Roma con Historia Natural, que es la primera enciclopedia de ciencias naturales. Bueno, esos serían los datos más importantes de acá. Ustedes me dicen si están copiando todavía. Yo no. Muy bien, solo tomen los datos más importantes. Copiar un párrafo lleva mucho tiempo, ¿no? Solo título, personaje y dato importante. Así es para poder ir resumiendo.
Acuérdense que va a llegar algún momento. El video lo subo hoy, la presentación sí ya voy a organizar contenido en plataforma para que les llegue lo más rápido posible. Muy bien. Naturalistas. Como le digo, leer esto pues lleva mucho tiempo, lo vamos a resumir. La época de los naturalistas es como que haya entrado a la moda escribir sobre las ciencias naturales. Esto ya empieza, bueno, miren, la Edad Media es terrible para la ciencia. Se le llama también época del oscurantismo. Ahí no hubo avance en 10 siglos, casi 100 años, sin avances científicos, porque hubieron influencias muy fuertes de la iglesia que no dejaron avanzar a la ciencia. O sea, durante esa década las personas, por eso vivían en una época de oscuridad científica, ¿sí? ¿Cuántos años dijo que no hubo evolución más que todo? 10 siglos son 100 años. Imagínense, 100 años sin avances científicos. Por eso vivían re mal los pobres y le creían todos los reyes. Vale, muy bien. Entonces, imagínense, son 10 siglos de verdad perdidos en cuanto a conocimiento. En la época del oscurantismo, fue la época en que creían en dragones, que los reyes tenían la máxima palabra, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, durante el Renacimiento es una época especial, pero más para la arquitectura. Ahí sí ellos avanzaron un montón, ¿verdad? En obras, en pintura, pero en conocimientos científicos todavía no. Ahora, pasando de esa época oscura para todas las ciencias, que es la Edad Media, entra en el siglo XVIII en Europa un grupo de personas interesadas en el estudio de la naturaleza. Allí vuelven a ponerle atención a lo que era ecología, a las ciencias naturales, a la biología, y ahí esa época, todas estas personas que surgieron en el siglo XVIII se les conoce como naturalistas, personas importantísimas para paleontología, botánica, zoología, geografía, geología, para todas las ciencias biológicas. De verdad, esta época fue como un trago de agua en el desierto para estas pobres ciencias que quedaron durante esos 10 siglos como en segundo plano. No habían personas que las estudiaran porque la vida pues tenía otros matices muy distintos. Entonces entran los naturalistas a hacer estudios sobre estas disciplinas y la fascinación que tenían por fenómenos naturales los ayudaron a hacer avances en estas ciencias. Entonces, muchos tenían una posición social acomodada, ¿verdad? Este factor siempre nos ha afectado a muchos, que por ejemplo quieren ser ingenieros, pero el factor económico es un problema, entonces sí, a veces la economía detiene a los científicos. Si no hay fondos para una investigación, no se puede hacer. Entonces ellos tenían cierta posición social acomodada, les permitía viajar por diferentes partes del mundo, hacer sus estudios, entonces con todas esas facilidades pues sí lograron avanzar en el conocimiento. ¿Quiénes son los más importantes en esto? Para la ecología moderna, ahí se menciona a Buffon, Malthus y Humboldt. Estos tres nombres anótelos por favor. Buffon, Malthus, Humboldt. Son los tres naturalistas que contribuyen a establecer la ecología moderna. Entonces, durante la época de los naturalistas, siglo XVIII, surgen entonces Buffon, Malthus y Humboldt, que dan los cimientos para la ecología moderna. El primero de ellos, George Buffon, tocó el tema de las plagas y quizá fue el primero en ocuparse de la cuestión de la regulación poblacional en su historia natural. O sea, controlar poblaciones, evitar las plagas, entonces ahí estamos hablando de ecología también. Casi medio siglo más tarde, Thomas R. Malthus, que fue el segundo, publicó el ensayo sobre la población, donde predijo que la población humana sufriría grandes hambrunas, pues crecería a un ritmo más rápido que la producción de alimentos. Ojo con esto. Actualmente no le ponemos mucha atención a eso y basta con ver un caso tan propio como es en Guatemala. Las familias más pobres, estamos hablando de que tienen pocos recursos,
Imagínense, no tienen trabajo, están en la pobreza extrema, pero cuente cuántos hijos tienen. Llegan hasta tener 10. Y existe el chiste, ¿verdad? Es que tiene la marimba completa, que no sé, son como 10 o 11 personas los que tocan marimba. Pero imagínense usted, entonces, ¿cómo vamos a mantener la educación de tantos seres humanos? No he cambiado todavía. Entonces, este señor Malthus fue el que habló que si la población humana seguía creciendo tan exponencialmente, pues iban a haber hambrunas. Y basta con ver países como el nuestro, subdesarrollados, o, por ejemplo, en África, donde hay tanta hambruna, ¿verdad? Y la población mundial sí está creciendo demasiado. Eso es un problema para la economía y un problema para la ecología. Otro destacado naturalista entonces fue Alexander von Humboldt. Él ya es de 1800. Es un geólogo con muchos conocimientos de botánica. Y solo necesito cambiar de diapositiva. Le resumo, la parte más importante está en el segundo párrafo. ¿Oyeron? En el segundo párrafo, estos tres señores con los cimientos de la ecología moderna. ¿Me dicen si ya puedo cambiar? Ya, señor. Entonces, imagínense, entonces este señor, acá, Alexander von Humboldt, sabía de botánica, de matemática y de química. Él, acompañado de Amado von Plant, realizó un largo viaje por Cuba, México y el norte de Sudamérica. O sea, para hacer esos viajes había que tener recursos económicos. Gracias a que ellos tenían buenas posiciones económicas, pues se pudieron hacer estos estudios. Él escribió un libro llamado Viaje a las regiones equinocciales. Tiene que ver mucho con el Ecuador y toda esa región en la que nosotros vivimos. Entonces, en esta obra monumental describe detalladamente la distribución de la vegetación, las plantas a través de los gradientes ambientales. Entonces, el legado de Humboldt fue efecto inspirador para otro personaje que es más conocido porque tiene que ver más con la genética y la biología que con la ecología. Y creo que todos hemos escuchado hablar de Charles Darwin, que es el mayor exponente de los naturalistas de esta época, aunque él ya pertenece al siglo XIX. Entonces, ¿quiénes pudieron ser su inspiración? Pues los tres que acabamos de ver. Entonces, Buffon, Matías y Humboldt. Él entonces habló de vegetación. Charles Darwin habló de especies animales y descubrió una teoría que es aceptada hasta el día de hoy, que es el de la evolución de las especies y la selección natural. Bueno, entonces, estamos hablando aquí de estos personajes naturalistas. Esta fue la mejor época para las ciencias naturales. Entonces llegamos de Humboldt, que inspira a Charles Darwin, que es muy aceptado. ¿Puedo cambiar? ¿Está bien, no, señor? Vale. Bueno, solo miren al personaje, ¿verdad? La ropa de la época, el libro, la observación de las especies nativas en esos territorios que, imagínense, de Europa ellos pues tenían que pagar un barco, la tripulación y llevar suficientes recursos para subsistir en esos viajes que duraban varios meses. Entonces, sí, había que tener los recursos económicos. Gracias a estos naturalistas, pues conocemos las ciencias como la ecología, la biología, pues tuvieron un realce impresionante. Y especialmente Charles Darwin, ¿verdad? Él sentó las bases para la genética y su teoría, pues que es aceptada hasta el día de hoy. Entonces vamos a hablar de Charles Darwin. Yo creo que hoy solo vamos a trabajar la historia de la ecología, es lo único en lo que vamos a avanzar. Me avisan si ya puedo cambiar. Juro nadie va a tocarte, porque tienen que matarme antes de que le hagan daño. Por favor, este no es su espacio para hacerse famoso. Si eso se repite, no puedo subir el video de la clase y eso al final les afecta a ustedes. Bueno, de todos modos me queda en la grabación y vamos a ver quién fue. El pensamiento evolucionista.
Entonces hablamos de Charles Darwin, ahí les dejo esto para lectura. Charles Darwin, naturalista británico que publicó El origen de las especies. Esta es la obra maestra de este señor, de Charles Darwin, El origen de las especies. Él postula la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Entonces, cuando hablamos de evolución de las especies por selección natural, se refiere a que solo los individuos de una especie que se adaptan a los cambios de su entorno sobreviven a estos y transmiten esas características, esa adaptación a las siguientes generaciones. Así evolucionan las especies. Entonces, Charles Darwin es de los primeros representantes de esta teoría y consolida parte de la ecología como una ciencia formal. Como veo que se aburren, voy a avanzar. De todos modos, usted tiene que repasar esto para su parcial. No va haciendo que ahora nos saquen otra canción aquí a colación, entonces mejor avancemos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Eso solo lo tenemos que leer o también tenemos que sacar apuntes? Sí, tomen nota de título y personaje importante. Por ejemplo, yo de toda esta diapositiva copiaría el pensamiento evolucionista, representante Charles Darwin, teoría, evolución de las especies por selección natural. Solamente eso. No escribamos todo esto. Pero sí tienen que tomar nota, ¿verdad? Porque imagínense, si yo no logro subir esta presentación y el parcial es el lunes, y si tenemos más interrupciones con cantantes o cosas así, yo no subo el video a YouTube porque no. Entonces, no tendría otro medio para estudiar más que sus notas. Y si usted no apuntó nada, pues que Charles Darwin lo ayude para su examen. Bueno, vamos entonces a esta parte sí es importante y le vamos a prestar un poco más de atención. Darwin pensaba que la selección natural, a través de su acción constante y paulatina, era la responsable de producir grandes cambios en la forma y el funcionamiento de los organismos. O sea, todos se adaptaban. Las jirafas que actualmente conocemos con el cuello largo, pues no eran así, ¿verdad? Eran de cuello más o menos normal. Pero como las plantas de las que se alimentan son tan altas, las que eran más pequeñas no lograban alimentarse. Entonces fueron adaptándose poco a poco hasta llegar al tamaño de cuello que tienen actualmente. Las que se adaptaron y tenían esta característica del cuello largo sobrevivieron. Las que no se adaptaban, no evolucionaban al cuello corto, generación tras generación, se iban cada vez disminuyendo hasta que perecieron y ya solo quedaron las jirafas de cuello largo, porque ellas sí podían alimentarse, entonces sobrevivieron. Entonces vemos cómo estas especies se han ido cambiando para sobrevivir a su entorno. Por ejemplo, acá estas especies de escarabajos, los que eran de colores llamativos son más fáciles cazados por las aves. Los que desarrollaron un color muy parecido al del árbol donde viven, no las veían las aves y no eran cazadas. Entonces, las especies que se adaptan sobreviven. Y hemos visto entonces la evolución que viene desde las bacterias, los animales acuáticos, hasta todas las especies terrestres que surgieron de esa evolución. Bueno, entonces esta es la teoría de Charles Darwin. Estas ideas revolucionaron por completo la concepción de la naturaleza que se tenía hasta ese momento. Entonces se pensó en la naturaleza como una entidad cambiante, lo cual fue fundamental para la ecología, el surgimiento de la ecología a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la ecología tiene que ver con ese cambio constante, pues sus objetos de estudio, que son los seres vivos con su ambiente, son presiones que van cambiando gracias a la selección natural y la evolución. Entonces, las ideas de Charles Darwin son fundamentales. La ecología ya como ciencia surgió hasta el siglo XIX y principios del siglo XX. Y entramos a la ecología moderna, que ya es lo último. Ahí nos vamos a quedar, no vamos a llegar hasta las divisiones de la ecología. Entonces, esto es lo último, ya para que no se me desesperen. Y esto es lo último que entra en su parcial también, que sería el próximo lunes. El próximo lunes para el parcial se tienen que conectar a cámara abierta, si no, no le asigno parcial.
y realizarlo mientras está en la videoconferencia. Entonces, después de la publicación El origen de las especies, las ideas evolucionistas se incorporaron gradualmente en el pensamiento de los biólogos de esa época. O sea, todos fueron aceptando esta teoría de la evolución de Charles Darwin. Así pues surgió el interés de estudiar a los organismos en su propio ambiente y analizar las relaciones recíprocas entre seres vivos y el ambiente. Eso es ecología. Fue entonces cuando apareció propiamente la disciplina de la ecología. Entonces, escriba esto, por favor. La ecología fue definida por primera vez por el fisiólogo alemán Ernst Haeckel. Entonces, Ernst Haeckel, en 1866. Él fue el primero que definió qué era ecología. O sea, la ciencia que estudia a los seres vivos. ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Vale, entonces solamente lo que está aquí al final del primer párrafo. Ecología fue definida por primera vez por el fisiólogo alemán Ernst, E-R-N-S-T. Me imagino este señor solo tiene una vocal en su nombre y tiene 4 consonantes. Ernst Haeckel, H-A-E-C-K-E-L. Entonces, este fisiólogo, él ni siquiera era biólogo, era fisiólogo, definió por primera vez qué era ecología. Ahí comienza, 1866. Entonces, la ecología, como la conocemos actualmente, es producto de un proceso de maduración y conformación que dio inicio en la segunda mitad del siglo XIX. Durante las primeras décadas, después de que Haeckel la definió como a la ecología, esta pasó a la etapa de conformación en la que su objeto de estudio quedó establecido. O sea, luego de que Haeckel dijera, esto es ecología, se siguió avanzando y se definió su objeto de estudio, para que fuera una rama más de la biología, pero ya con algo específico que estudiar. Y cuando uno ya tiene un objeto de estudio, comienza a realizar sus experimentos y surge la ciencia como tal. Entonces, en esta primera mitad del siglo XX, del siglo pasado, ya estamos hablando de hace 200 años o 100 años nada más, se propusieron nuevos conceptos y se sustentaron con formulaciones matemáticas y teorías científicas. Aquí la ecología ya es una ciencia. Entonces, lo cual llevó a un proceso de consolidación de la ecología. Y esto es importante. En la ecología moderna surgen estos conceptos. Algunos de estos nuevos conceptos fueron ecosistema, vaya palabra importante. Entonces, los conceptos que surgieron en la época moderna es ecosistema, nicho ecológico y sucesión ecológica. Esos 3 términos, por favor, anótelos. Son términos que surgen ya en la época de la ecología moderna, cuando ya se sabía bien qué era ecología y qué estudiaba. Entonces, esto es parte del contenido que vamos a ir desarrollando. Entonces, ya de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, la ecología cambió su rumbo al iniciar esta etapa de aplicación en la que ha dejado de limitarse a solo estudiar y ser conocimiento, a aplicarse en la política, en la economía y en el factor social. Actualmente los planes de gobierno tienen que tener una parte ecológica. O sea, vamos a hacer tal cosa sin dañar el planeta. Economía, vamos a ganar dinero sin dañar el planeta. Y social, pues creo que si salimos a quemar llantas a la calle o tiramos basura en la calle, somos mal vistos en el aspecto social. Entonces, la ecología, hasta este punto ya dejó de ser solo una ciencia teórica y ya es una práctica. Ya podemos vivir una vida ecológica, compramos cosas que cuidan el planeta, entonces ya se aplican los conocimientos a nuestra vida. Entonces, lo importante de acá es Ernst Haeckel, que la definió, que ya se crea su objeto de estudio y estos 3 conceptos: ecosistema, nicho ecológico y sucesión ecológica. Solo eso tiene que anotar.
Entonces, si hablamos de nicho ecológico, pues ya vemos que es hablar de que todas las especies animales o de plantas tienen una función en su ecosistema, o sea, están ahí por algo. Algunos son herbívoros y controlan la cantidad de plantas, otros pues igual lo mismo, ¿verdad? Otros son carnívoros y se alimentan de los herbívoros para que no hayan demasiados herbívoros y dejen sin plantas al ecosistema. Entonces, todas las especies de un ecosistema cumplen una función. Ese es su nicho ecológico. Este es un concepto bastante nuevo, ¿verdad? Es del siglo pasado. Nuevo entre comillas, ¿verdad? Entonces, estos ya son términos que van surgiendo cuando ya la ecología es moderna. Es una ciencia ya establecida con su objeto de estudio. Ahí termina el recorrido de la historia de la ecología. Ya les digo, ¿verdad? A veces aprender de historia no nos gusta, nos parece aburrido, pero vamos entendiendo por qué las cosas son como son el día de hoy. Entonces, no existiría esta ciencia si no fuera el producto del esfuerzo de todos los que hicieron de ella una ciencia. Entonces, por ejemplo, este término que es bastante nuevo y nos vamos a quedar con esta reflexión. La ecología encuentra su mayor campo de aplicación, la ecología moderna, ¿verdad? En un intento de frenar la actual crisis ambiental. Esto ya lo habíamos visto en diapositivas anteriores. En particular, en la búsqueda, a través de la búsqueda de mejores estrategias para la conservación, manejo racional y sostenible o desarrollo sostenible, que fue lo que vimos, de los recursos naturales. Asimismo, al estudiar los ecosistemas naturales y los manejados por el ser humano, la ecología propone comprender su funcionamiento y prevenir su deterioro. Que no acabemos con los recursos naturales por el avance tecnológico. Ese balance es el que quiere encontrar la ecología actualmente. No es solo una ciencia de libros, sino es una ciencia de aplicación para que la naturaleza pues nos dure más y no la terminemos acabando con nuestras acciones humanas. Eso es lo que vamos, hasta aquí entra el parcial, por favor. Para la otra semana es historia de la ecología y divisiones de la ecología, lo que vimos antes. Habíamos visto una pequeña parte de esto, eso no entra. Divisiones de la ecología no entra en el primer parcial, solo hasta acá. Historia sería las primeras 25 diapositivas, que usted ya sabe que están llenas de dibujos, y las primeras pues eran las reglas. Entonces, desde la diapositiva, ahorita les digo desde cuál, acá está. Desde la diapositiva 11, que estamos viendo qué es ecología, qué es desarrollo sostenible, divisiones de la ecología e historia de la ecología. Todo lo que vimos, personajes principales. Eso es lo que entra en el primer parcial, hasta acá. O sea, de la 11 a la 25, esos temas que trabajamos. Nada más eso sería para que puedan repasar, por favor, para el próximo lunes.